Descargo de responsabilidad. Against the Gods no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Action Epílogo 1. El Fénix de Hielo le dio 15 gotas de su sangre, un fragmento de su esencia y parte de su alma divina. Xion asimiló todo durante un mes, ascendiendo 3 rangos y alcanzando el rango 5 del alma divina. Sin embargo, aún quedaba más del 80% de potencial por desarrollar. Si él quisiera, podría quedarse allí durante varios años y avanzar al reino de la tribulación divina. Pero al terminar de absorber la sangre, esencia y alma del Fénix de Hielo, Xion sintió un cambio en su cuerpo que no podía ignorar, y se apresuró a salir del lago. Flotando sobre el lago, en posición de loto, se encontraba Mu Xuanjin. Al verlo, se irguió y se acercó a él, mirándolo de arriba abajo y haciendo una mueca. Ella podía percibir que el Fénix de Hielo lo había convertido en su heredero. Quiero saber qué está pasando. Reprendió Mu Xuanjin, y su tono indicaba que habría graves consecuencias si no hablaba. Hermana, creo que hicimos bien en volver pronto, esta mujer es demasiado autoritaria, dijo Kaizi, saliendo de una rasgadura espacial junto a Jasmine. Jasmine miró con frialdad a Mu Xuanjin, quien apretó los dientes al darse cuenta de que ya no podría intimidarlo. Xion suspiró. No es necesario ocultárselo más. He logrado un gran avance y necesito ir rápidamente al salón sellado, porque el Fénix de Hielo no podrá contener mi aura elemental, dijo Xion mirando a Jasmine, quien de inmediato entendió a qué se refería. Solo tuvo que pensar un segundo para comprender qué podría estar afectándolo. ¿Te refieres a eso?, preguntó Jasmine con cierta aprensión. Xion asintió. No te preocupes, no es algo malo y podré asimilarlo en mi beneficio, pero sin duda causará un gran revuelo, explicó Xion. Jasmine asintió y lo tomó de la mano para apresurarse a llevarlo hacia las puertas del salón sellado e ingresar rápidamente. Xion apenas vio un parpadeo de movimiento y ya estaba en medio del gran salón de 1 kilómetro de largo, que se encontraba vacío. Jasmine selló la puerta y Mu Xuanjin parecía algo aprensiva. Jasmine, a pesar de haberla dejado entrar, la miraba de forma decisiva y sombría. Hermana, es hora de poner fin a la competencia, dijo Kaizi con una sonrisa malévola. Xion hizo una mueca, pero cuando intentó hablar, una onda de presión se extendió desde su cuerpo, haciendo temblar a las 3 mujeres. ¿Hermana?, preguntó Kaizi con aprensión. Mu Xuanjin estaba paralizada, ya que era evidente que esta presión provenía de la energía elemental más profunda y aterradora, la energía de la oscuridad, y su intensidad superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. El sello no resistirá este poder, exclamó Jasmine alarmada. Si una pequeña parte de la energía de esa presión se liberara, rompería cualquier sello, incluso aquellos creados por un dios emperador. Xion se apresuró a sentarse. Tranquilas, lo tengo bajo control, afirmó Xion, concentrándose en sí mismo e ignorando todo lo demás. Esto no era un efecto del cuerpo de Yun Che, sino que era el resultado de sus células que habían encontrado el orbe dejado por el dios diablo, el cual fue absorbido por sus venas profundas. Lo que había ocurrido era que sus células lo detectaron y, al sentir su energía, se volvieron locas y ahora estaban tratando de asimilarlo. Esto provocó la reacción del orbe, que intentaba defenderse ejerciendo presión, pero esto enloqueció aún más a las células de Xion, que se agruparon como si hubieran encontrado un festín después de años sin una buena comida, rodeando al orbe de oscuridad y comenzando a asimilarlo, utilizando la energía con la que éste trataba de defenderse de manera incorrecta. El problema era que sus células eran células de un dios, y la energía del orbe no las dañaba, sino que las alimentaba y aumentaba su número a un ritmo frenético. Como resultado, su cuerpo comenzó un proceso salvaje de asimilación que desbordaba la energía elemental de la oscuridad, que era la fuente de poder del orbe del dios diablo. Xion, que debido al aumento de las células y la asimilación del cuerpo de Yun Che, ahora podía controlarlas, se apresuró a aprovechar esta energía para transformar su cuerpo. No sabía cuánto lo ayudaría la energía de un dios primordial, pero esperaba que al menos fuera comparable a la energía de un ZPM, y eso sería suficiente para asimilar el cuerpo de Yun Che y recuperar el suyo. Y un día después, Xion descubrió que la energía del orbe era aún mayor que la de un ZPM y podía compararse con la de una fuente de energía FET02, lo cual era más que suficiente para reconstruir su cuerpo.
Y una semana después, el cuerpo de Yun-che fue completamente asimilado y Xion se centró en asimilar las líneas de sangre y almas que había absorbido, combinando sus ventajas y haciéndolas parte de su cuerpo. No podía ignorar la afinidad natural que le proporcionarían, tampoco podía descartar el uso de las llamas del fénix y el cuervo dorado, mezcladas con las llamas heladas del fénix de hielo, que convertirían las llamas congeladas en parte de su propio cuerpo. Por lo tanto, Xion asimiló la sangre, esencia y almas de estas tres bestias divinas junto con las suyas, obteniendo una mejora considerable. Finalmente, Xion se quedó con la sangre, médula, esencia y alma del dios dragón. No podía subestimarlos, y Xion, que los había utilizado en los últimos años, conocía su potencial. Incluso una pequeña cantidad de sangre y su mezcla con el cuerpo de Yun-che le indicaban que podría obtener grandes beneficios de ella, tal vez incluso mejorar su cuerpo actual de dios Otsutsuki. Sin embargo, el problema radicaba en los efectos secundarios de este cuerpo de dragón. Su lujuria desmedida e insatisfacción podrían alterar su personalidad, y Xion no estaba seguro de que eso le conviniera. Por otro lado, descartar esta mejora significativa para su cuerpo sería una locura. Xion apretó los dientes y, para probar el grado de mejora, separó un grupo de células y asimiló una gota de sangre del dios dragón para comparar las células. Al terminar de asimilar la gota de sangre y obtener varios millones de células, Xion tragó saliva. La mejora era similar a cuando cambió su cuerpo humano por el árbol de la vida, era una mejora abrumadora. La capacidad de almacenar y transportar energía de sus células se disparó, su resistencia, velocidad de regeneración y esto era otro nivel, justo por lo que estaba en este mundo. Con estos resultados, Xion no podía dudar y asimiló toda la sangre, médula, huesos, esencia y alma del dios dragón, lo que provocó una tercera transformación trascendental en su cuerpo mientras su alma experimentaba su segunda transformación después de absorber el alma del 10 colas, usando el alma del dios dragón como base, y las almas de las demás bestias divinas. Y un mes después de iniciar su proceso de avance, Xion abrió los ojos y se levantó para mirar a Jasmine, quien lo observaba con aprensión desde unos 10 metros de distancia. Detrás de ella se encontraba Kaizi, concentrando todo su poder y dispuesta a utilizarlo en su contra. Y más allá estaba Mu Xuanjin, quien ya había desenfundado su espada, y Xion supuso que si no fuera por Jasmine, ella ya lo habría atacado. Xion no se sorprendió por ninguna de sus reacciones, ya que incluso él estaba algo asombrado por sus cambios, aunque no por el hecho de que su cuerpo original se hubiera manifestado al asimilar el cuerpo de Yun-che. Ahora, Xion tenía una piel clara, pero más oscura que la de Yun-che. Su cuerpo era atlético, su altura de 1,90 m, y su cabello era lacio y dorado hasta la cintura. Lo que más debía llamar la atención eran sus ojos, que se mostraban sin ningún disfraz y eran el ojo definitivo, con pupilas e iris de un blanco resplandeciente y una esclerótica negra con líneas plateadas, que eran la marca del Rinnegan. Pero lo que debía asustar más a estas tres mujeres era que él estaba rodeado de oscuridad, una energía densa que corroía su poder divino. Xion sonrió y absorbió la energía elemental de la oscuridad de los alrededores sin dejar ni un rastro. Jasmine parpadeó y rápidamente tapó los ojos de Kaizi al darse cuenta de que él no había sido poseído. «Vístete», reprendió Jasmine. Xion miró las haraposas prendas a sus pies y se apresuró a cubrir su cuerpo de bionanitos en forma de una sustancia negra y viscosa. Ante la aprensión de Jasmine y Mu Xuanjin, quienes desconocían qué eran los bionanitos, estos se convirtieron en ropas negras de estilo oriental, amplias y suaves. En sus pies había botas y en su cintura un amplio cinturón grabado con un dragón negro de ojos de rubí. «¿Quién eres?», preguntó Mu Xuanjin. «¿Eres uno de los dioses diablos?», añadió apretando los dientes y mirando a Jasmine, pero Jasmine rodó los ojos. «Deja de decir tonterías, Xion es un viajero», dijo Jasmine, quien atribuía su cambio a las palabras que había escuchado decir a las bestias divinas, pero Xion dudaba que ella supiera lo que estaba diciendo. «Eso significa que soy un dios de otro mundo», dijo Xion. «El cuerpo anterior es algo que he tomado para poder venir a este mundo. Esta es mi apariencia real», explicó Xion mientras disfrazaba sus ojos y estos se volvían azules. «Cuñado, ¿ya estás recuperado?», preguntó Kaizi con malicia. Xion sonrió. Mu Xuanjin mordió los labios. «En realidad, mi cuerpo ahora es el de un dios. No es necesario esperar, puedo tomarlo todo de una vez, y como dicen, la familia es lo primero. Así que, pequeña Kaizi, serás la primera en avanzar a Emperador Dios», dijo Xion con malicia.
Kaizi abrió mucho los ojos y se preparó para escapar por su vida, pero Xion extendió la mano y ella apareció colgando de su ropa como un saco de patatas. Comencemos. Sentenció Xion, y Kaizi chilló pidiendo auxilio mientras Xion se sentaba y la colocaba frente a él. Kaizi dejó de gritar y de aferrarse a su ropa para mirarlo con desconcierto. He recuperado mi cuerpo y mi poder como un dios. Ya no necesito de sus yin vitales. Además, ahora puedo manipular la realidad, lo que ustedes llaman leyes. Por lo tanto, ayudarlas a avanzar no será un problema, explicó Xion, y Kaizi, al darse cuenta de que había sido engañada, se lanzó a golpearlo. Cuñado, eres muy malo. Reprendió Kaizi. Te lo mereces, dijo Xion. ¿Puedes ayudarnos a avanzar a Dios? Preguntó Jasmine. Es posible, pero primero debo reparar esta realidad. Si las ayudo a avanzar sin hacer eso, esta realidad colapsará, explicó Xion. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mu Xuanjin, acercándose con cierta cautela. Y Xion no respondió. Primero fue por Chu Yuechan, Feng Shui y Wang Kaiyi, quienes lo miraron aturdidas. Cuando llegó junto a Wang Kaiyi, la tomó de la mano y ambos llegaron a la sala de entrenamiento en el reino divino. Las tres mujeres se quedaron sorprendidas por los cambios en su cuerpo y por cómo podía moverse rápidamente de un lugar a otro en cuestión de segundos. Xion les explicó todo y luego les contó todo lo que sabía sobre esta realidad y por qué los dioses del reino de los dioses no podían avanzar más allá del nivel de maestro divino. También les explicó su plan para solucionar todo. Los dioses no aceptarán la paz entre la luz y la oscuridad, dijo Mu Xuanjin. Entonces tendré que matarlos a todos y crearemos una nueva generación y dinastía de dioses, propuso Xion. Comenzaremos por los dioses estelares, dijo Jasmine. Kaizi apoyó la idea. Primero reuniremos a todos y les daremos la opción de poner fin a las enemistades por cuestiones de naturaleza. Sin embargo, les tomará a todos ellos algunos cientos de miles de años antes de que puedan convertirse en un problema, así que tendremos tiempo de sobra para ocuparnos de cualquier situación, dijo Xion. Ahora les ayudaré a alcanzar el nivel de poder de un emperador dios para que los demás dioses no puedan molestarlas. Una vez que repare la realidad, compartiré con ustedes las artes secretas del dios maligno y una copia de las semillas heréticas adaptadas a sus cuerpos. De esta manera, no habrá ningún dios que pueda competir con su fuerza, dijo Xion mientras miraba a Mu Xuanjin, quien frunció el ceño. ¿Qué sucede? Preguntó Mu Xuanjin con extrañeza. Emperatriz Diablo, esta es toda la información que compartiremos. Ahora puede retirar su marca de mi prometida, o puede esperar a que yo la destruya, dijo Xion. Con sus palabras, junto a Mu Xuanjin, apareció la figura fantasmagórica de una diosa que llevaba un vestido negro, tenía cabello negro y una figura que rivalizaba con la de Mu Xuanjin. Mis disculpas, maestro Xion, no era mi intención espiar. Solo me he preocupado cuando escuché que nuestra realidad está en peligro, dijo la emperatriz Diablo, Qi Wuyao, quien era otra de las manipuladoras detrás de Mu Xuanjin y cuya marca del alma era la razón por la cual ella de veces se comportaba de manera juguetona y sensual, ya que esa era la personalidad de esta emperatriz Diablo que se hizo presente. Las mujeres presentes miraron a la emperatriz Diablo con asombro, y Mu Xuanjin la miró sorprendida, luego apretó los dientes con ira. Hermana Mu Xuanjin, ahora me despediré de usted, pero no veo razón para que nos guardemos rencor, ya que siempre he velado por su bienestar y sus intereses, y ahora también compartiremos esposo, dijo la emperatriz Diablo mientras su marca del alma desaparecía y el fragmento del alma que había dejado regresaba. Mu Xuanjin se mantuvo con los dientes apretados, se veía que se sentía algo humillada, aunque ella no sabía que hasta ahora el Fénix de Hielo había tenido control sobre su voluntad. Cuñado, ¿cuántas esposas planeas tener? Preguntó Kaizi. Bueno, si me caso con Qi Wuyao, tendría que tomar como concubinas a otras 10 diosas oscuras. También debemos considerar a Mu Binyun y Shenxi, y cuñado, eres realmente descarado. Reprendió Kaizi con desánimo. Ella pretendía avergonzarlo, pero él respondió de manera descarada. Jasmine gruñó, pero en este mundo los emperadores dioses tenían cientos de esposas, algunos incluso miles, por lo que las suyas eran relativamente pocas. No te casarás con mi hermana. Sentenció Mu Xuanjin con ira. Hermana, deberías seguir el ejemplo de la hermana Mu Xuanjin, aconsejó Kaizi. Kaizi, aquellos que niegan oportunidades a sus hermanos son una mala influencia para ti. Una vez que terminemos aquí, volveremos a casa, dijo Jasmine con desprecio. Mu Xuanjin parpadeó al igual que Kaizi.
Luego, Mu Xuanjin la miró con ira. Xion se apresuró a interrumpir, mientras sus otras esposas lo miraban con preocupación. Comencemos, tengo trabajo que hacer. Después de ayudarlas a avanzar, debo reparar esta realidad, y eso me tomará al menos un año, dijo Xion. Y Xion cumplió su palabra y ayudó a sus esposas y prometidas a avanzar al reino divino del maestro de rango 10, mientras él mismo avanzó al reino divino del rey. Tener las 7 puertas abiertas era la etapa límite que podía alcanzar en el cultivo de la llamada energía divina sin causar un desastre. Y después de terminar su avance, Xion creó 3 millones de clones. Antes de salir del mundo ninja por primera vez, Xion podía crear 1 millón de clones. Después de visitar el universo Stargate, su poder se multiplicó miles de veces y la cantidad de clones que podía crear, también se duplicó miles de veces. Además, estos clones poseían fuentes de energía Fed 2.0, lo que significaba que siempre estaban a su máximo de energía, pues la suya era una energía que se generaba al momento, no era la energía que acumulaban sus células. Sus clones se dispersaron por todo este pequeño universo, después de todo, esta realidad había sido creada por la diosa ancestral, y no era muy grande. En cuanto a las ganancias que obtuvo en este mundo, Xion había obtenido mucho. El orbe de Dios Diablo era una batería de energía equivalente a una FET-02, pero a diferencia de esta última, era biológica y la integración con sus células fue aún más fácil. Esto significaba que ahora tenía tanto una fuente de energía tecnológica, como una batería de energía biológica, que podía usar cuando por alguna razón las FET-2.0 fallaran. Para que una FET-2.0 fallara, era necesario que Xion estuviese en un vacío absoluto, y aunque Xion no sabía si tal cosa existía, él ya estaba preparado para eso. Por otra parte, su cuerpo, que ahora era el de un dios dragón, era miles de veces más fuerte que antes, y la evolución de su alma también era una ganancia significativa. Con este nuevo cuerpo, podía usar todo el poder que generaban sus células sin ninguna restricción, pero más importante, podía seguir dividiendo su alma, para que otra parte de él, buscara el camino de regreso a su mundo. En cuanto a él mismo, se quedaría en este universo. Xion reflexionó. Ahora que había recuperado su poder en este mundo, nada podía hacerle frente. Era un verdadero dios, y nadie en este lugar podía manipular la realidad. Apenas podían utilizar tesoros primordiales para interferir con ella, pero estos tesoros se veían limitados por la realidad dañada y no podían desplegar todo su poder. Con esto en mente, ya no tenía nada que temer y solo necesitaba completar su avance en el cultivo, lo cual tampoco le llevaría más que unos pocos días, ya que su cuerpo era ahora el de un dios y las llamadas leyes estaban en sus manos. Podía alterar la realidad para crear cualquier tesoro de cultivo que deseara. Por lo tanto, después de reparar esta realidad, como máximo le tomaría un año salir de allí. Xion no esperaba que el orbe de origen del dios diablo le fuera tan útil. Xion sonrió y dio un paso, apareciendo en un jardín rodeado de oscuridad pero iluminado por flores blancas, conocidas como la flor del inframundo. En medio del jardín estaba Nijie, quien al verlo sonrió felizmente. He venido por ti, como prometí. ¿Quieres acompañarme?, preguntó Xion. Nijie tembló, luego lloró y finalmente se lanzó a abrazarlo. Xion se arrodilló para recibirla. Ella no dudó ni un segundo sobre quién era. Xion abrió sus brazos para recibirla. Y Nijie todavía era un alma, pero Xion utilizó el Rinnegan junto con la creación de todas las cosas para otorgarle un cuerpo similar al de su hermana, pero que pudiera albergar su mitad del alma oscura y también fuera más humano que Onger, sin quitarle su poder como espada de la oscuridad. Nijie contempló su propio cuerpo y Xion utilizó los bionanitos para crearle un pequeño vestido blanco y ayudarla a ponérselo. Gracias, dijo Nijie emocionada. Luego, se quedó paralizada, llevando sus manos a la boca al darse cuenta de que podía hablar. Lloró y abrazó a Xion. Xion pasó una semana en el jardín de flores del inframundo mientras Nijie se acostumbraba a su nuevo cuerpo, pasando tiempo con ella y Onger. Después de una semana, Xion regresó al reino de los dioses para esperar a que sus clones, utilizando la omnisciencia, terminaran de mapear el reino. Y mientras esperaba, Xion utilizó un clon para tratar a los pacientes y pasó tiempo con sus esposas, y sus hijas adoptivas, Nijie y Onger. Un día, mientras Nijie probaba cómo se sentía nadar en un pequeño río de piedras en un planeta de clima templado, con Onger frunciendo el ceño desde la orilla, su clon, encargado del tratamiento, lo llamó. Xion recibió su actualización a través del Rinnegan y frunció el ceño. Esto sería un asunto desagradable.
Tengo que resolver un asunto, dijo Xion con un suspiro. Cuñado, yo vigilo, dijo Kaizi, que estaba en medio del arroyo, sobre una roca con los pies en el agua. Xion negó con la cabeza. Ongerin y Hie tenían el poder equivalente a un emperador dios, pocas cosas en este mundo podían ponerlas en peligro. Kaizi simplemente quería estar allí. Xion no dijo nada y se dirigió hacia su clon, que se encontraba en su salón de medicina en el reino de la canción de hielo y nieve. Enfrente del clon, se encontraba una mujer de mediana edad que se sorprendió al verlo. Junto a la mujer, había una niña pequeña. Al llegar, Xion hizo un gesto con la mano y la mujer se transformó en una diosa de una belleza inigualable, con una figura similar a la de Mu Xuanjin, cabello largo y negro, rasgos suaves y ojos azules. Ella vestía un sencillo vestido blanco. La niña era como una pequeña muñeca de porcelana con apariencia de un espíritu del bosque. Ellas eran Shenxi y Elin. Xion no saludó y miró hacia arriba, extendiendo su mano y cerrando el puño, para luego acercarlo a él. Con ese gesto, apareció un hombre alto, de casi 2,5 metros, largos cabellos negros y una apariencia muy guapa. Este era Lon Bai, el dios emperador del reino dragón y el pretendiente de Shenxi, aunque ella lo rechazaba cada vez que se encontraban. Lon Bai era un acosador peligroso y era capaz de matar a cualquiera que se acercara a Shenxi. Lon Bai era tan descarado que espiaba en las casas de los demás, y como no había autoridades a las que denunciarlo en ese lugar, Xion tenía que encargarse personalmente a este perturbador individuo. Shenxi y Elin miraron sorprendidas al emperador dragón, aún más sorprendidas por el hecho de que él hubiera revelado su disfraz. Lon Bai, tienes valor al venir aquí a espiar en el palacio de mi esposa, dijo Xion con frialdad. Dime, ¿por qué no debería arrancarte los ojos y cortarte las extremidades en este mismo momento? Preguntó Xion. Lon Bai reaccionó con ira e intentó liberar su poder sobre él antes de que terminara de hablar, pero Xion no se lo permitió y utilizó su aura para hacer que se arrodillara. Lon Bai solo pudo mirarlo con los ojos muy abiertos, ya que Xion no estaba utilizando ningún poder real, solo era su aura, pero como Lon Bai era un dragón, su linaje y alma eran reprimidos por Xion. Entonces, ¿nada más? Dijo Xion y levantó la mano y no, por favor espera, exclamó Shenxi. Xion frunció el ceño y la miró. Esta es la casa de mi esposa, y descubro a un hombre mirando a escondidas. ¿Me puedes explicar por qué me detienes? Preguntó Xion. Shenxi miró a Lon Bai, quien apretaba los dientes pero no podía hablar ni circular su energía profunda. El cuerpo de Xion, a pesar de su nivel de cultivación, era el de un verdadero dios, mientras que Lon Bai era un mortal. No había comparación entre ellos, y la superioridad de la línea de sangre también era evidente. Shenxi miraba a ambos con aprensión. Xion se preguntaba si ella intercedería por Lon Bai si supiera de lo que era capaz ese individuo. Él solo está aquí para protegerme, dijo Shenxi. Xion sonrió y levantó la mano, formando una gota de bionanitos. Toma esto, es parte de mí. Con esto, podrás sentir los verdaderos sentimientos que él tiene hacia ti. Si después de eso me pides que lo deje ir, lo haré, dijo Xion con calma. Él podía sentir claramente los sentimientos de Lon Bai, pero Shenxi no podía verlos. Shenxi miró a Lon Bai, quien apretaba los dientes y trataba de hablar, pero había sido completamente reprimido. Si no lo tomas, simplemente lo castigaré, dijo Xion. Shenxi tomó la píldora de bionanitos. Al ingerirla, los bionanitos crearon un vínculo psíquico entre ellos, y Shenxi pudo sentir lo que él sentía. Ella miró a Lon Bai y abrió mucho los ojos. Lon Bai estalló en ira, pero ni siquiera pudo gruñir. ¿Debo dejarlo ir? Preguntó Xion con una sonrisa. Los sentimientos de Lon Bai habían quedado al descubierto. Por supuesto, él no estaba allí para cuidar de Shenxi. Lon Bai estaba allí para poseerla. No le importaba en absoluto el bienestar de Shenxi. Él la deseaba y haría lo que fuera necesario para tenerla. No le importaba la felicidad de Shenxi. Para él, ella era un objeto, una posesión exclusiva que se había propuesto obtener. No la había tomado aún, porque no tenía el poder para hacerlo. Shenxi lo miró nuevamente y él levantó una ceja, esperando su decisión. Por favor, déjalo ir. Dijo Shenxi con los dientes apretados. Xion asintió y extendió el brazo hacia Lon Bai, quien voló hasta su mano y en un abrir y cerrar de ojos, su altura se redujo a 1,80 m. Luego lo soltó. Lon Bai miró su propio cuerpo con asombro. Soy Xion, el heredero del dios dragón.
El reino del dragón es mi dominio, y todos aquellos que lleven una gota de mi sangre serán mis súbditos, si así lo desean. Si no es así, pueden abandonar el territorio del dios dragón y la sangre que corre por sus venas. Sin embargo, les permitiré mantener su nivel de cultivación. En cuanto a ti, no te considero digno de llevar mi sangre. Tu carácter es débil, autocomplaciente y vergonzoso. A partir de hoy, estás exiliado de mi reino, sentenció Xion, y sin permitir que Long Bai hablara, lo envió lejos. Luego, miró a Shenxi. Quería esperar otro año para hablar contigo, pero ya que estás aquí, eso no será necesario, dijo Xion. Ya no necesitaba a Shenxi para avanzar, por lo que había planeado esperar a corregir la realidad antes de liberar su sello, pero como ella ya estaba presente, podían abordar el asunto. Xion tomó el lugar de su clon. El dios dragón me ha transmitido su legado para que pueda liberarte de tu sello, dijo Xion, comenzando la conversación. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.